¿Alguna consulta, alguna pregunta para que podamos continuar? Veo de qué. Bien, ahora lo que me queda en realidad es, bueno, las conexiones, ¿no? Las conexiones es bastante sencillo en el programa. Es justamente venirme acá. mm, Entramos acá y dice, permite crear la conexión, ¿no? Siendo posible definir más de una en un mismo nudo, ¿no? O generar. Si yo pongo eso de generar, pues todos los lugares donde yo pueda poner, se va a poner y se van a agrupar, ¿no? Aquí puedo borrar, aquí puedo editar y generar, ¿no? Y aquí puedo calcular. Bien, si yo pongo una nueva, ahí, pues podría seleccionar este elemento, ¿no? De aquí y aquí. Clic derecho y el mismo programa está tratando de solucionar el problema, ¿no? Y bueno, me dicen no se ha definido una unión. Recorte de extremo nos dice. Y le pongo ahí con este botoncito para las uniones. Quiero que sea una unión atornillada y yo le doy a aceptar. Sí. Y ahí veo todas las cosas que puedo ver de la unión, pero vemos que no me está mostrando en realidad qué unión es. Ah, ahora sí, si le doy clic ahí, ¿no? Prácticamente el mismo programa ya lo ha definido así tranquilamente, ¿no? Vemos justamente que esta es la unión que he podido poner. Es una fusion plate de esta forma, ¿no? Vemos que de esta manera el mismo programa ya lo ha determinado, nos ha puesto una chapa frontal y listo, ¿verdad? Una chapa frontal, las soldaduras, y de esa forma es sencillo. Puede ver el listado completo del nudo y ahí nos da justamente los detalles. Si bien no nos da un plano de taller, nos da justamente las dimensiones y cómo se debería poner estos elementos y demás cosas, ¿no? Los pernos que se está usando, todo, absolutamente todo, ¿no? La, el comportamiento de la unión, ¿no? Aquí podemos ver la rigidez justamente, qué tipo de unión es. Relación en modos 1.2, 1.3, está usando eh, soldadura 60XXX, ¿no? En taller, tipo de filete, ¿dónde está usando esto? En longitud de cordones y está usando también una ST, ¿verdad? Aquí nos da todo el detalle que se puede usar de esta forma. Hay bastantes cosas que se pueden verificar, ¿no? En todo este aspecto, de esta manera, que bueno, usa el método de componentes en realidad, pero ¿qué podemos hacer nosotros? No es solo agarrar y decir al programa, ok, házmelo. No, debemos saber muchas cosas también. Bueno, lo interesante de acá es que también te da el detallado de qué cosita se va a poner, ¿no? Aquí, soldadura, E70 a los dos lados, soldadura SMAU, ¿no? Vemos, ¿no? Y la misma comprobación que puede realizar. Aquí tenemos en base al capítulo J y está realizando en la 360 del 2010. Aquí hay un detalle muy interesante de que nosotros no debemos realizar en base a la 360. Esto es, tal vez la 360 se puede usar cuando solo tenga viento. Sin embargo, pues no es el caso. Ahora tengo sismo. Debo usar otro tipo de cosas más, ¿no? Como lo veíamos viendo la anterior vez, si es que recuerdan. Aquí, ¿no? En el capítulo justamente en la eh, ISC 341, que es justamente la de sismo.
Y justo podemos ver en esta parte dónde está, aquí. Conexiones en full restraint moments. Este es el que nosotros queremos llegar. Un full restraint. Si bien tal vez podríamos llegar a un, ¿cómo decirlo? A un partial restraint, ¿no? De restricción parcial de rotación, traten de no llegar, casi nunca es. ¿Por qué? Porque son muy complicadas de verificar desde el punto de vista de servicio y de rotación, ¿no? En mi programa, ¿qué he puesto? He puesto una colección a momento, ¿no? Que va a transmitir todo el momento de un punto de la columna a la viga. Eso es un TR, un Total Restraint, un Full Restraint, que lo llama el programa o la normativa, ¿no? El FR. Esta es la que yo quiero. No quiero el Partial Restraint, ¿no? No quiero eso. Para el Full Restraint, por ejemplo, se toma en cuenta esto. El momento de la viga va a ser justamente mi momento de diseño. Debo hacerlo en base a capacidades, ¿no? A resistencia esperada. Es decir, el momento de diseño que va a tener mi viga es RY multiplicado por MP. ¿Qué es MP? Es justamente el límite de fluencia multiplicada por ZX, como hemos podido ver. El momento de plastificación, ¿no? Multiplicado por 1,1 y dividido por alfa S. Entonces, por 1,1. Esta es la expresión que yo debo usar para que tome en cuenta este momento en esta parte, ¿no? El momento que yo tenga aquí. ¿Está bien? Aquí. Ese momento. Ese es mi momento de diseño. Y al mismo tiempo, el cortante por sismo, que es justamente esta expresión, ¿no? La capacidad límite horizontal debido a la carga de sismo. Esta, ¿no? Eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Es decir, debo forzar al programa de diseño de conexión a usar esos valores. Y no así lo que me da netamente el programa, que es, bueno, de dónde está sacando en realidad sus momentos, ¿no? Vamos a verificar de dónde está sacando esa parte. ¿Está bien? Vamos a ver el listado completo. Y aquí, bueno, no nos dice justamente, está tomando en cuenta la zona del panel, perfecto, todo esto. Esfuerzos de von Mises, pero no me dice dónde, qué parte está sacando dónde está esfuerzo cortante requerido, el RU. No me dice de dónde lo está sacando. Directamente me lo da. 323, directo. No me dice de dónde. ¿No? Voy bajando un poco más y para el momento tampoco me lo va a decir. Casquillos, bueno, hay unas ciertas, bastante lo que se debe hacer para una conexión. Por eso, no es muy bonito hacerlo a mano. Es bastante complicado. Porque aquí se tiene que ver justamente que hay comprobaciones para los pernos, aplastamientos, si es que en algún caso es por fricción y demás, ¿no? Es mucha tarea que se tiene que hacer. Pero antes de entrar a todo ese detalle, pues vamos a ver justamente qué está haciendo el programa, ¿no? Qué está tomando en cuenta y otras cosas que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de, ¿cómo decirlo? Poner a, ponernos a introducir datos a un programa, ¿no? Es bastante bonito ver esto, sí, pero no me ayuda mucho, ¿no? Así que lo voy a cerrar. ¿Desea calcular? No. A ver, ¿desea continuar? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, dejar este modelo a un ladito. Le vamos a dar aquí guardar porque ya hemos visto qué datos vamos a usar. Y vámonos justamente a una presentación. Esta presentación, varios me la estaban pidiendo justamente
de que, ¿por qué está usando esto? ¿Por qué está usando conexión a momento? ¿De dónde está usando conexión simple? Pues aquí vamos a entender, ¿no? Va a ser un poco pesada, les adelanto, porque es bastantes temas que se tienen que tomar a consideración. Voy a cerrar todo esto y me voy a quedar con lo que es fundamentos del diseño de conexiones metálicas. Les mencionaba hace mucho tiempo, hace un tiempito de que, bueno, el tema de las conexiones podría dar para hablar mucho, 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 mucho tiempo, ¿no? En esta clase y la que viene mañana vamos a tratar de resumir todo lo que se pueda y vamos a quedarnos con los puntos más importantes, ¿ok? Bueno, fundamentos del diseño de las conexiones, ¿no? Pregunta, ¿cuántos de ustedes saben diseñar conexiones o saben lo básico de conexiones? Pueden decir yo o sí, no, lo básico. Jaime no sabe nada, Saúl no sabe nada. Perfecto. Pablo tampoco. Los demás. Bueno, lo básico, no. Perfecto. Ahora sí, esto nos va a ayudar bastante a comprender las conexiones. Por favor, les recomiendo tomar nota desde aquí, ¿ok? Les recomiendo tomar nota y esta presentación se les va a pasar también. Así que si hay algo que no les quede claro, lo pueden venir a repasar, pero hay algunos puntitos que vamos a tomar en cuenta que no están en la presentación y obviamente eso tomen nota, por favor, ¿ok? En primer lugar, necesitamos saber, y esto entender y comprender totalmente de que las conexiones deben ser diseñadas y detalladas, considerando de que estas deben resistir mucho, mucho más de los miembros que van a conectar. Si, por ejemplo, estoy conectando esa conexión viga-columna, pues si deben resistir mucho, mucho más de lo que resisten esas vigas y columnas. Deben estar sobradísimas de resistencia. ¿Está bien? Por ejemplo, deben llegar no a un 99%, deberían llegar a un 50% de su resistencia, ¿no? Siempre deben estar sobradas de resistencia. Es lo último que debe fallar. Lo primero que debe fallar, hemos dicho que eran los arriostramientos. Luego puede fallar todo lo demás, pero al final de toda la estructura están las columnas. Y el que le siga a las columnas, pues es la conexión. La conexión nunca debe fallar. ¿Está bien? Antiguamente, antes de que cambie la filosofía, se diseñaban las conexiones con un factor de amplificación del orden de 1,3 a 1,5 más o menos, para garantizar lo que decíamos antes, ¿no? Esto se hacía fundamentalmente en el rango elástico. ¿Qué pasa cuando nosotros diseñamos en el rango elástico? Pues nuestros elementos salen más gorditos, más robustos, ¿no? Bueno, sin embargo, la evolución y la comprensión que hemos tenido y tras numerosos ensayos, hemos podido incursionar en la inelasticidad, ¿no? Para ciertas configuraciones estructurales. Se introdujeron criterios de capacidad, y es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Para los pórticos ordinarios, ¿no? Para los pórticos intermedios y especiales, ni qué decir. ¿Está bien? Por tal razón, se debe comprender que en un sistema estructural las conexiones definen dos cosas principalmente. La condición de rigidez y van a regir también o van a condicionar el desempeño estructural, incluyendo la incursión inelástica, ¿no? Y la disipación de energía. Lo que va a disipar la energía en realidad en un evento sísmico es la conexión en muchos casos o lo que se encuentre rodeada a la conexión. Por eso mismo es lo más importante de toda la estructura. ¿Ok? Ahora, existen tres tipos de conexiones. La conexión tipo 3, tipo 2 y tipo uno. La tipo uno son estructuras o son conexiones que sí permiten rotación. ¿Ok? Son adecuados para pórticos arriostrados, es decir, en esta parte, para pórticos en el sentido
Y. ¿Está bien? Por eso, en este pórtico de acá, para estas vigas que podemos encontrar aquí, las vigas de acá, se puede decir que, bueno, son articuladas, ¿no? En este sentido que tienen estos arriostres, se permite usar esas conexiones, ¿ok? Solo en pórticos arriostrados. Esas son articuladas y normalmente son de este estilo, que se conecta el alma, solo el alma. ¿Está bien? Y permiten rotación, como podemos ver, es decir, se vuelve una viga simplemente apoyada. Las tipo 2, que son justamente un intermedio entre la 1 y la 3, se puede aplicar en pórticos arriostrados y no arriostrados, no hay problema. ¿Está bien? No hay problema. El detalle es la rigidez. Bien, el detalle es la rigidez. Ahora, la 3 es la que estamos tratando de diseñar en las vigas en este sentido, en este, ¿no? Este, en el sentido X, como podemos ver. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un grado de hiperestaticidad muy bajo en este sentido. Entonces debe haber transferencia completa de este punto a este punto, ¿no? Esos son los pórticos resistentes a momento. Bien, por esa razón es que su curva es bastante alta, ¿no? Esta es una curva momento-curvatura, una gráfica momento-curvatura. Veamos que resiste bastante momento con una poca curvatura de la misma, ¿no? Vemos que para tener un tipo 2, pues es casi el mismo criterio que un pórtico tipo 3, pero el detalle es que la diferencia va en las placas, ¿no? La placa de una conexión, ¿cómo decirlo? Semirrígida o parcialmente restringida, o el partial restraint que les mencionaba, las placas que conectan pueden deformarse, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Sin embargo, en la otra ya se puede verificar que, bueno, no tengo una deformación, una curvatura bastante elevada. Vemos más bien que no tengo una curvatura muy notable, ¿no? Llego a un punto y pues ahí recién entro en un rango no lineal, pero en principio hasta cierto punto, normalmente es 2/3 del momento final, hasta ese punto llego a un rango lineal, trabajo en un rango lineal, un rango elástico. ¿Está bien? Entonces, la tipo 3 es la que se requiere muchas veces en los pórticos resistentes a momento. Y la conexión tipo 1 es la que podemos usar en elementos secundarios. Por nada del mundo yo les recomiendo usar una tipo 2. ¿Por qué? Porque la tipo 2 lo que va a hacer es justamente crear un resorte. Aquí se puede decir que eh, una full restraint, una totalmente restringida, pues es como un empotramiento, ¿no? Y la tipo 1 es una conexión simple que trabaja como una rótula. Vemos justamente que se deforma bastante, pero con un momento bastante pequeño, ¿verdad? La tipo resorte, pues hay un problema con esto. Si bien puedo por resistencia llegar a diseñarla bien, pero lo que necesita es esto. ¿Cuánto es su rigidez? No voy a saber cuánto es la rigidez, tal vez puedo calcular justamente la rigidez tangente, la rigidez secante, cuál de esas voy a tomar en cuenta, debo realizar una iteración, calcular, volver a poner en el mismo programa, nuevamente calcular, nuevamente poner, hasta que converja, ¿no? Es mucha tarea, por eso mismo se recomienda usar o la tipo 2 o la tipo 3. La tipo 2 no. ¿Está bien? Porque necesita un factor de K de rigidez. ¿Está bien? Si bien los programas nos dan, sí, es sencillo que nos den, pero ya trabajar en todos los elementos con eso no es lo más adecuado, ¿no? ¿Qué nos dice? En caso de pórticos ariostrados hay que tener en cuenta la influencia de la flexibilidad de la unión con el comportamiento del pórtico. Justamente esta parte, ¿no? Vemos que un pórtico o una conexión simple es la que conecta solo el átomo. Una conexión
parcialmente restringida puede tener normalmente angulares, conectando tanto el alma como el ala, las dos. ¿Está bien? Las dos. Y justamente una conexión totalmente restringida es que toma en cuenta directamente un end plate o una placa frontal, en muchos casos, de esta manera. Esta plancha se suelda justamente al perfil de viga y se crea algunas perforaciones que se conectan justamente a la columna, ¿no? Y también se ponen estas planchas de continuidad, ¿no? Algunas diferencias que vamos a tener entre las naves industriales y los edificios, ¿no? Podemos leer esto un poquito. A ver, ¿qué nos dice? Inge, ¿se requiere también la pletina que unirá la columna con la subestructura? ¿Se analiza o no? Siempre, eso es la placa base, ¿no? La plancha base. Siempre se diseña esa. Y se la va a hacer hoy día. Bueno, no hoy día, tal vez mañana, ¿no? Porque hoy día es más teoría de las conexiones. ¿Está bien? Ahora sí, ¿cuáles son las diferencias que existen entre un edificio y una nave industrial? Bueno, los edificios son estructuras de varios niveles. Pueden ser de mediana y gran altura, que tienen una distribución reticular de columnas, estas limitadas a requerimientos de rigidez, resistencia y, bueno, a la arquitectura más que todo. Estas van a incorporar ascensores y escaleras de diversos tipos para interconectar los diferentes pisos, ¿no? Y en lo posible establecen diafragmas rígidos, ¿ok? Esto va a condicionar el comportamiento de la estructura. Y ante requerimientos sísmicos, los sistemas estructurales están limitados a unos tipos cuya ductilidad es conocida. O sea, el diseño de las conexiones para edificaciones está limitado netamente a lo que es la norma A358, ¿no? La A360 es la que nos rige para el diseño de elementos estructurales. Eso va a ir modificando un poquito con ciertos factores de la ISC 341, ¿no? Que es netamente para sismo. Y en base a los tipos de sistemas que nosotros vayamos utilizando, si es un sistema especial o intermedio, voy a llegar a usar el ISC 358, que es las, ¿cómo decirlo? Los requerimientos para conexiones precalificadas en sistemas especiales e intermedios, ¿no? Para sismo, solamente para sismo, no para viento. La A41, pues es esta, ¿no? Aquí está. Provisiones sísmicas para estructuras. Y la A360 es la de acero en general, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Los edificios normalmente usan y llegan a usar la A358. Es un proceso bastante interesante para edificaciones y es bastante tedioso. Se debe realizar bastantes comprobaciones en zonas sísmicas. Ahora, las naves industriales, pues, son un poquito más sencillas por algún caso, pero estas no están catalogadas en ninguna normativa, ¿no? Estas tienen grandes luces que cubrir, ¿no? Y son de un solo nivel. Y la separación entre columnas permite grandes espacios libres de obstrucciones. Estas van a incorporar, si bien no escaleras, van a incorporar puentes grúa, ascensores de carga o cintas transportadoras, bueno, todo lo que dependa a la industria y al proceso que esté llevando a cabo, ¿no? No tiene diafragma rígido, no es flexible, no es como un edificio que, bueno, puede tener un diafragma flexible o llegar a un diafragma rígido. En naves industriales no tiene diafragma rígido. Y ante requerimientos sísmicos y por ausencia de diafragmas, la distribución particular de desniveles de piso se limita a la ductilidad esperada de los mismos, ¿no? De esa forma. Ahora, dependiendo al tipo de rigidez y demás, vamos a tener que en un sistema estructural las conexiones definen, como les mencionaba, la rigidez y van a condicionar el desempeño de la estructura. Y debemos recordar, nuevamente lo recalcamos acá, las conexiones deben resistir más que los elementos que conectan.
Podemos ver acá algunas formas o cuándo podría usar una conexión simple, una conexión continua o semicontinua o conexión articulada, empotrada y semiempotrada. Global Analysis nos dice pin joints, es decir, articulaciones. Nominalmente articulado. Es un método económico para pisos o estructuras de varios o pórticos de varios niveles, ¿no? Estas se diseñan a cortante únicamente. Las continuas podemos tener una en el rango elástico, otra en el rango plástico y en el elastoplástico, ¿no? La elástica es rígida y se usa convencionalmente en un análisis elástico. Cuando son plásticas, usan totalmente su resistencia, la resistencia total. Y cuando usan totalmente la resistencia y son rígidas, pues se van a generar, si bien no articulaciones comunes, sino articulaciones de plastificación, ¿no? De esa forma, articulaciones plásticas o rótulas plásticas también se le llama. En el miembro adyacente, es decir, no en la viga. Nunca se debe formar en la columna, a excepción de que esté en la base. ¿Está bien? Son populares para portal frame designs, nos dice, para pórticos. Para las semirrígidas tenemos el elástico, que es una semirrígida. Para el plástico, que es parcialmente resistente y dúctil. Y para el elastoplástico es parcialmente resistente y semirrígido. No es como la continua. Se pueden diseñar conexiones son modeladas como resortes rotacionales, nos dice acá, y con una predicción de conexión con una rigidez que presenta dificultades, lo que les mencionaba también. Eh, el movimiento de viento es diseñado, the wind movement design is a variant of this method. El diseño de viento es una variante de este tipo de cosas, ¿no? Y una full connection properties are modeled in the analysis. Las propiedades de una conexión total son modeladas en el análisis y a research tool rather than a practical design method. Es más que todo una herramienta de diseño más que un diseño práctico, ¿no? Preferentemente no se use justamente este tipo de conexiones, porque es más que todo, y lo dice acá, clarito, es una herramienta de research, de investigación, más que una herramienta, un diseño práctico, ¿ok? Ahora, en esta parte podemos notar más o menos las diferencias, ¿no? Cómo puedo obtener una y cómo puedo obtener otra. Vemos que aquí tengo un diagrama, momento curvatura, en la cual tengo un K05, un K8, un K18, ¿no? Aquí vamos a ver justamente los tipos de conexiones. La primera que es totalmente, está entre M y K igual a 18, se puede obtener justamente con conexiones totalmente soldadas, top and bottom plates, ¿no? Con esta, top and bottom plates, totalmente soldado, ¿no? De esta forma. Con estas dos se puede obtener. ¿Está bien? Ahora, nos dice extended end plate and T-stops. Bien, y flush end plate. Tenemos estas, ¿no? La extended end plate es justamente la que tiene una placa frontal extendida más allá del nivel de la viga. Luego tengo un T-stop, estas son con T's, justamente, y se puede obtener una rigidez un poquito menor. Y aquí tenemos el fusion plate, que tiene sus conectores dentro del alma de la viga, en el rango del alma de la viga. Y aquí tenemos un K igual a 8, ¿no? Que esto marca el límite entre una conexión parcialmente rígida y una conexión rígida. Y un K igual a 0,5 que marca la diferencia entre una conexión simple, ¿no? ¿Qué es justamente este K barrita? Es el KJ multiplicada por la longitud del miembro dividida entre el módulo de elasticidad
entre la inercia de la viga. Aquí podemos considerar todo eso, ¿no? De esta manera, las que normalmente usamos son la Extended End Plate y la Flusion Plate. Y en su defecto usamos también lo que es la conexión a corto. Bien, esta de acá, esta y esta son las más usuales. Si bien se puede hacer otras, pero es más complejo, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver? Los aspectos referentes al diseño. Cuando se requiere desarrollar fallas dúctiles por absorción y disipación de energía, el diseño es por capacidad, sí o sí. Cuando los miembros no pertenecen a los sistemas resistentes, se diseñan a partir de las solicitaciones previstas y en algunos casos amplificadas por un factor de 1,25 a 1,50, ¿no? Las conexiones siempre se diseñan por capacidad y no así por la demanda, es decir, por las combinaciones. Eso debe quedar claro, ¿ok? También debemos destacar y diferenciar el enfoque de diseño que se debe aplicar a la vinculación de los miembros principales y secundarios, ¿no? Existe información bastante detallada en diferentes documentos, como pueden ser las guías de diseño de la ISC. Hay bastantes guías y ya se les ha enviado igual, en manuales de diseño, en las normativas, en bibliografía especializada y en programas comerciales. Aquí pueden estar justamente lo que es CIPE Connect, que trabaja, y la nueva versión trabaja justamente con elementos finitos, o ID estática, que es justamente otro programa que trabaja con elementos finitos, con el cual se puede hacer justamente lo que es la verificación, ¿no? Primero yo debo concebir lo que es la conexión para los elementos secundarios o para los sistemas secundarios y para los sistemas resistentes. Debo tener en cuenta desde un principio que yo trabajo con las conexiones, ¿ok? Y bueno, los sistemas resistentes se diseñan por capacidad y es un detallamiento estricto, ¿no? Y los sistemas secundarios, pues, no es tan fuerte como el sistema resistente a momento, ¿no? Bueno, si hablamos de diseño sismo resistente, es fundamental comprender los mecanismos de falla que van a identificar una falla dúctil o frágil. Vamos a tener, por ejemplo, para una estructura o para una conexión soldada, pues el pandeo en la zona de panel, ¿no? El panel buckling. Esta parte que tenemos acá, el choque del panel, ¿no? Que está así, dependiendo al momento, y la fractura. ¿Está bien? Esos son los tipos de falla que pueden ocasionarse en una conexión. Cuando tengo una conexión empernada, pues tengo una falla en los pernos, es decir, el perno no resiste la tracción. Puedo tener una falla en la placa final, en el end plate, o puedo tener una falla en la soldadura, porque también el hecho de que use conexiones empernadas no significa que voy a dejar de lado las soldadas, ¿no? Y aquí tenemos, lo que necesitamos justamente es el colapso debido a una fractura dúctil. Aquí tenemos un fallo por un pandeo local y el colapso debido a un brittle fracture, una fractura, no recuerdo que era brittle, eso lo podríamos buscar, pero vemos que la resistencia va bajando poco a poco. Lo ideal es esto, que tenga una falla dúctil, ¿no? Para todo eso, debo evitar de todas las maneras, tener estas fallas, ¿no? Se debe evitar, ¿ok? Más que todas las de pandeo local. Son bastante eh, molestas. Ahora, ¿qué tipos de uniones vamos a tener? Pues vamos a tener las siguientes. Placas base, que podemos encontrar acá, ¿no? Que va a unir justamente el elemento de hormigón con el elemento de acero. Viga columna, que podemos encontrar esta, ¿no? De aquí. Empalmes entre columnas, que sería esta. Luego, empalme de vigas de pórticos transversales, ¿no? Puedo tener esta también. Ariostramiento a viga y columna en pórticos longitudinales.
A viga y columna, pues tal vez podría llegar a tener esta de acá, ¿no? Que no la encuentro por aquí. Podría llegar a tener esta, ¿no? Luego, ariostramiento a vigas y columnas en cubiertas de Mezzanini. Tenemos varias otras. Correas de fachada a vigas y columnas. Correas de fachada, ¿no? ¿Qué más? Tensores y tirantillas de vigas y correas. Aquí tengo una de estas, ¿dónde está? Estas de aquí, que por esto mismo, por una de estas, hemos reducido la longitud de pandeo, ¿no? De las correas. Elementos para estabilidad y, bueno, otras conexiones especiales que podemos tener para esta parte de puentes grúa también, ¿no? Tenemos un montón de conexiones que podemos usar. ¿Está bien? Ahora, referente al tipo de conexiones o al tipo de sistema estructural que se debería usar, enfocado también en las conexiones, ¿no? En lo que respecta al diseño sismo resistente, el AC7 establece para naves industriales de un nivel con mezaninas, nos dice, mezaninis, es decir, que tenga un entrepiso ahí, un sistema intermedio resistente al momento, para pórticos transversales y un OCBF para pórticos diagonales con diagonales concéntricas, lo que implica el cumplimiento de los documentos de la 348, 341 y 358, ¿no? Es importante que destaquemos que en un IMF no se debe comprobar una columna fuerte y viga débil. La verificación del panel no está ahí, no se mete eso y se deben utilizar combinaciones especiales incluyendo el factor omega sub cero, que es el factor de sobreresistencia, ¿no? Para lo cual, para la revisión de miembros que deben permanecer elásticos ante aparición de rótulas plásticas. En particular, como mencionábamos antes, las normas NSR 10 en su último decreto han introducido una excepción para el cumplimiento de las disposiciones sísmicas, en la cual justamente ya catalogan las naves industriales, ¿no? Con un factor R sub 0 de 1,5 y un factor de sobreresistencia de 1. Bien, esto es siempre y cuando yo use justamente la AC7, ¿no? Porque estos factores están en base a la AC7, no están en función a la norma peruana. ¿Está bien? Pero se pueden tomar en cuenta este tipo de estructuras, las naves industriales, como un OMF. ¿Ok? ¿Qué elementos va a tener una conexión? A diferencia del concreto reforzado o armado, las conexiones en general necesitan un diseño especial. ¿Ok? Las conexiones son lo equivalente al detallado de acero en los miembros de acero. Toman en los miembros de concreto. Toman casi el mismo tiempo en detallar y al mismo tiempo en diseñar, ¿no? En general podemos hablar de pernos y soldaduras, ¿no? Como conectores típicos y de planchas, pletinas, otros perfiles para transferir esfuerzos entre los mismos miembros y los conectores. Aquí podemos ver los pernos, estas planchas de continuidad, ¿no? O rigidizadores también llamados, y estos ángulos de transferencia que también se pueden usar, ¿no? Podemos ver también que se usan soldaduras, se usan planchas o pletinas para unir arriostramientos a los elementos vía columna. Aquí podemos ver una plancha, ¿no? Planchas, pernos, los arriostramientos. Hay una gran cantidad de elementos que pueden llegar a la conexión, ¿no? Y obviamente diseñar esto, como vemos acá, es bastante tedioso. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo voy a considerar o qué consideraciones voy a tener para las conexiones empernadas? ¿No? Para la parte empernada específicamente, porque una conexión va a tener doble, ¿no? Conexión soldada, que vemos acá, soldaduras, y va a tener pernos. ¿Está bien? Lo primero, ¿cuál es la ventaja de tener conexiones empernadas? Pues la rapidez y el montaje, en obra, ¿no? Directamente llega las piezas, pues como si fuera un rompecabezas, empiezo a armar, ¿no? No se va a requerir mano de obra especializada para poder ajustar un tornillo o un perno. La inspección visual es más sencilla, no se necesita
requerimiento técnico muy sofisticado para ver eso, con tal de que se vea bonito, está bien. Y es muy fácil de sustituir piezas dañadas, ¿no? Si se rompe una tuerca, si se rompe un perno, pues voy y lo cambio. Y es una mayor calidad visual en la obra. Se ve más interesante tener una estructura así que tener todo soldado y tener algo similar a esto. ¿Cuál se ve más bonito? Esto, pues, obviamente el que tiene pernos, ¿no? El detalle, las desventajas, es un amplio y gran y laborioso trabajo en taller, ¿no? Y se requiere de personal calificado, pero en el taller para poder hacer las perforaciones requeridas en los puntos necesarios y al mismo tiempo también hacer los planos de taller, ¿no? Necesito una precisión geométrica de tolerancias de más o menos 3 milímetros. Si tengo una mega columna, por ejemplo, que tiene que estar izada para ponerse en un pedestal, pues debe entrar exacto. Si no entra exacto en obra, cuando esté izando justamente ¿cómo decirlo? Esa estructura o ese miembro, pues voy a tener problemas, ¿no? Voy a tener fallos de taller. ¿Está bien? Entonces es necesario verificar todas esas cosas en taller previamente, ¿no? Y obviamente es mucho mayor peso en la estructura. Los pernos pesan, las planchas pesan. ¿Cuáles van a ser las fallas típicas? Pues falla normalmente por cortante, por aplastamiento, por desgarramiento de la plancha o por una sección insuficiente. ¿No? Aquí podemos ver una falla por corte en los pernos, una falla de alargamiento en los pernos. Aquí podemos ver una falla de ojal o de fractura, también puede llegar a ser, y una falla de aplastamiento, ¿no? Y esta falla por tracción en la sección neta, que podemos ver, que ya les explicaba justamente más o menos en el tema de, ¿cómo decirlo? Tracción en los miembros estructurales, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. Aquí hay una pantalla que no está funcionando. Deme un minutito. Creo que se sobrecalentó. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver de manera súper rápida, bueno, este es un resumen de lo que tiene la ISC 360 en el capítulo J de la resistencia a tracción, ¿no? Donde podemos ver que la resistencia a tracción del perno es FNT por el área bruta del perno, ¿no? FNT es justamente el 75% del límite de rotura de material. Y bueno, los pernos comúnmente utilizados para acero o para miembros, ¿cómo decirlo? Principales son el A325 y ocasionalmente se usa el A490 en estructuras bastante especiales y bastante solicitadas como puentes comúnmente. Pero en estructuras comunes y corrientes se usa un A325, que tiene un límite de rotura de 827 y un FNT de 620. ¿Está bien? Esa sería la resistencia a tracción del perno, es bastante sencillo. Ahora, la resistencia a corte, por el otro lado, es la misma expresión, solo que en vez de FNT tengo FNB, donde es el 45% si es que la rosca, esta rosca, está incluida en el plano de corte, ¿no? Si es que esta rosquita está incluida en este plano de corte de acá, que lo voy a hacer con rojo, A se le denomina con N y tiene un 45% de límite de rotura. Si la rosca está excluida del plano de corte, por acá digamos, como está en este caso, pues se usa el 56,3% del límite de rotura, ¿no? Para pernos A325 con la rosca no incluida o con la parte roscada incluida en el plano de corte es 372. Cuando es excluida, llega a 469, ¿no? Ahora, los pernos a 490, con la rosca incluida es 469 y excluida 579, ¿no?
El plano de corte, pues cuando yo uno justamente dos elementos, aquí yo voy a tener el corte, ¿no? La fuerza de corte, ¿verdad? Aquí tengo una plancha que está jalando un lado, la otra otro lado, y mi plano de corte va a ser este. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos planchitas? Voy a tener dos planos de corte. Ahí. El detalle es que si cuando tengo este tipo de caso, en muchos casos llega a ser una rosca incluida, ¿no? Personalmente les recomiendo siempre usar con rosca incluida. ¿Está bien? Con rosca incluida. ¿Por qué? O la zona roscada incluida en el plano de corte. Porque esto puede llegar a ser más o menos así, ¿no? Ahí, hasta ahí puede llegar su plano roscado, todo eso. Entonces, este planito de acá, pues está, o la rosca está incluida en el punto de corte. No todo esto es rosca, entonces está incluida en el punto de corte. Así que debería usar el N, ¿no? Guión N significa que el plano de corte está pasando por la rosquita, por la parte roscada. Y el X significa que está pasando por otro lado, que no sea la parte roscada, como puedo observar aquí, ¿no? De esa forma. Cuando yo tengo dos, preferentemente, o dos planos de corte, preferentemente ya use una rosca incluida en el plano de corte. ¿Ok? De esa manera, vemos que para ambos casos el factor de reducción de resistencia es 0,75. Luego tenemos la resistencia por fricción, que estas en muchos casos ya requieren pernos. Bueno, en realidad no en muchos casos, siempre requieren pernos ya pretensionados. ¿Está bien? Es decir, necesito tensionarlos más, hacerle una presión extra. La resistencia por fricción viene dada por la siguiente expresión. Claro, a eso nos vamos, Luis. Por eso mismo les recomiendo en esta parte poner rosca incluida en el plano de corte. Porque no ahora la pueden poner con excluida, o puedo yo diseñar con excluida, por ejemplo, pero en obra ponen incluida. Y ahí ya debilita mi sección. Por eso siempre traten de poner con incluida, yendo más que todo por el lado de la seguridad. Vemos que me reduce bastante, ¿no? Incluida 372, excluida 469. Es bastante. Es más que todo por seguridad que les recomiendo siempre incluir la rosca en el plano de corte. Prosiguiendo con la resistencia a la fricción, vemos que esto se da justamente por un apriete extra de la tuerca en el perno, es decir, se jala un poco más el perno, ¿no? Necesito sí o sí un coeficiente de deslizamiento promedio que es clase A 0,3 y clase B 0,5. Una sobrepretensión media de 1,13, que es el DU, un HF, que es un factor por rellenos, 1 cuando ha sido agregado, cuando han sido agregados para distribuir cargas en el relleno, 1 para un relleno entre partes conectadas y 0,85 para dos o más rellenos entre partes, ¿no? NS es el número de planos de deslizamiento, aquí se tiene 1, si es que en otro caso tuviera otro por acá, pues se pone 2. TB es la tracción mínima entregada por el conector. A esto se debe ver en la tabla J3U, ¿no? Se va a usar phi igual a 1 para perforaciones de tamaño estándar y de ranura corta perpendiculares a la dirección de la carga. Esto recuerden bien, cuando es una ranura corta y siempre es perpendicular a la carga o paralela a la carga. Recuerden bien, necesito. Para perforaciones de sobretamaño, es decir, que el perfora un poquito más, y de ranura corta, paralelos a la dirección de carga, pues se usa 0,85, ¿no? De esta forma. La resistencia por fricción, la que tenemos acá a corte por aplastamiento, y la de fricción, pues la de fricción me va a dar pernos bastante más grandecitos, ¿ok? Mucho más grandes. Pero normalmente esta por fricción se la usa en miembros estructurales principales y la de aplastamiento en secundaria. Ahora, obviamente en muchos casos no solo voy a tener tracción, no solo voy a tener corte, voy a tener interacción entre corte y tracción.
Para ello, cuando tengo una falla por aplastamiento, pues uso esta expresión. Y cuando tengo una falla por fricción, pues uso esta otra expresión, que es un factor que debe ser multiplicado a esta resistencia de acá, ¿no? De esa forma. ¿Está bien? Vemos justamente la relación que podemos tener entre el fallo por tracción y por corte, más o menos, de esta forma, ¿no? Y bueno, esto de acá sería en base a los pernos, pero en base a las placas, pues tenemos esto, ¿no? Para perforaciones estándar, sobredimensionadas y ranura corta y ranura larga, cualquiera de las dos, paralelas a la dirección de la carga, es decir, esta, ¿no? Paralela, debe usar cuando la perforación, con la deformación en la perforación del perno bajo las cargas de servicio, se considera en el diseño. Esto muchas veces en sistemas principales. Debo usar esta expresión donde LC es justamente se encuentra entre el centro y centro eh, de la, de agujeros, ¿no? O la parte final de acá. Tengo que cuando la deformación de la perforación del perno bajo cargas de servicio no se considera en el diseño, tengo esta otra. Y para un perno en una conexión con perforaciones de ranura larga, con ranura perpendicular a la dirección de la fuerza. Es decir, mi ranura larga sería más o menos así, ¿no? Ahí se usaría esto. La ranura perpendicular a la fuerza. Bien, de esa forma es que podemos obtener todas estas fórmulas, donde el phi es 0,75 en todos los casos, ¿no? Ahora, hablando de materiales, que esto, bueno, todo esto lo hace en programa, comúnmente, todito esto, ¿no? Y lo verifica bien. Lo que me interesa a mí es qué materiales voy a poner más que todo, ¿no? Esto es lo que me interesa a mí. Veo justamente que las especificaciones ANSI ISC 360 adopta pernos de la norma ASTM F3125, la cual incluye los grados A35, A325, A490, los F1852 y los 2280, ¿no? Las especificaciones F3125 cubre los requisitos químicos y físicos y mecánicos para pernos estructurales fabricados en acero y acero aleado en 2 grados de resistencia, dos estilos y tipos, ¿no? Esta especificación es una consolidación y un reemplazo justamente a los estándares ASTM que vemos ahí. Otro aspecto importante que se modificó es el aumento del tamaño de las perforaciones estándar y los anchos de perforaciones de ranura corta. ¿Está bien? Pero lo principal en esta parte es que nosotros entendamos todo esto. Que estos son los pernos que comúnmente se usan. ¿No? De esta manera. Bien, debo usar esos pernos. Más que todo el A325 es bastante usual. Se puede usar pernos A307, pero su uso es o para montaje o para estructuras bastante secundarias, ¿no? Deberías ver con qué normativa estás usando, José, ¿no? Aquí estamos usando los ASTM justamente. Dependiendo de la normativa sería el grado 2 o 4, ¿no? Ahora, en tema de pernos, ¿no? El material son pernos, arandelas, tuercas, sujetos a las siguientes modificaciones ASTM. ¿Está bien? Ahora, los más usuales son los siguientes en tema de pernos, ¿no? Podemos ver los siguientes. A307, aquí creo que me he equivocado, es A325. Tenemos el A449 y demás, ¿no? En tema de pernos, los más usuales son estos tres. Aquí es A325. ¿Ok? Eso en tema de pernos. En tema de tuercas podemos ver estas otras, ¿no? El A194 y el M. El A563 y el 563E. Podemos usar cualquiera de estos dos que son los más comunes, ¿no? En las arandelas, pues vemos que debo tener todas estas. Y aquí hay un punto importante, las DT. ¿No? Estas son arandelas especiales para la determinación del pretensado.
¿no? De esta forma. Y las barras de anclaje, que las más comunes son estas, las F1554. ¿Está bien? Si bien hay de otros materiales, pero las más comunes son las F1554, perdón. Bueno, en los washers, que serían las arandelas, podríamos usar las F300 o 436, ¿no? Tanto la métrica como la otra. De acuerdo con la especificación, el material de preferencia para ser usado de pernos de anclaje, como les decía, es el 1554 para barras de anclaje de alta resistencia y barras roscadas. Cualquiera sea el diámetro, se puede usar la 449, ¿no? Luego tenemos la ASME, esto es bastante, que es la Asociación para Ingenieros Mecánicos, ¿no? Entonces podemos usar esta otra, igual en base a la normativa ASME. Está bien, clase 2A. Y siempre se debe ver la certificación del fabricante, siempre, ¿ok? Bueno, los más comunes aquí son el A307, el A325 y el A449, ¿no? Para P. Para tuercas, el 563. Arandelas podemos usar el F436, ¿no? Y las DTI, que, bueno, son bastante interesantes de usar. Y las barras de anclaje, que comúnmente se usan las F1554. Bien, aquí podemos ver justamente para los que les decía que los A307 se usan justamente para, bueno, eh, montaje más que todo, ¿no? Y no se deben pretensar nunca. Bueno, aquí podemos ver justamente las dimensiones que debe tener este tipo de pernos, ¿no? Para el A325, justamente podemos ver el knot, la longitud de la rosca, la longitud del perno, la altura, justamente el F que podemos ver acá, no tenemos todas las dimensiones que están normadas. ¿Está bien? Aquí podemos ir viendo justamente todos esos detalles. Ahora, en tipo de pernos, de igual forma, podemos ver justamente cómo van formados, tipo uno, tipo 2. ¿Qué más? Aquí está, ¿no? Tipo uno, tipo 3, simple sin recubrimiento, galvanizado, simple. Podemos ir viendo todas estas cosas, los grados y acabados de la tuerca, todo, ¿no? Lo que nosotros querramos en realidad, ¿verdad? Es más que todo información que podemos ir verificando. Ahora, las juntas son justamente grietas planificadas, esto es más que todo para el tema de entrepisos, ¿no? Y que son justamente previamente planificadas para construcción y contracción o aislamiento de partes de la estructura para permitir movimiento entre ellas, ¿no? Hay juntas de control que se recomienda una distancia entre 24 a 36 veces el espesor de la losa. Las juntas de construcción por interrupción del vaciado, ¿no? Juntas frías podrían ser y juntas de expansión. La necesidad de colocar juntas de expansión encubiertas es justamente debido al tema de la dilatación de los materiales, ¿no? Aquí podemos ver justamente las juntas. Ahora, para juntas con pernos que están solicitados en corte o cortante o tensión combinada, el ingeniero responsable deberá especificar el tipo de junta en los documentos. ¿Está bien? Siempre. Y el apriete ajustado o pretensionado contra el deslizamiento, es decir, el, la fricción, ¿no? Podemos ver justamente la transferencia, si es acortante simple, acortante combinado con tracción, tracción simple, bueno, tenemos todo ahí, en realidad. Y aquí podemos ver algunas técnicas de pretensionado, ¿no? La primera y la más sencilla de todas es el giro de la tuerca. Es decir, se gira un tercio de vuelta o media vuelta, justamente dependiendo de lo que yo quiera obtener en base a eso, ¿no? Comúnmente tenemos para zona tipo 1 un tercio de vuelta a 120 grados, tolerancia más menos 30 grados, ¿no? Dependiendo al diámetro del perno y a la longitud que tenga este perno.
Aquí podemos ver que se hacen unas marquitas y con la fuerza humana, se podría decir, se podría justamente llegar a hacer este giro, ¿no? Esto es justamente para poder pretensionar este perno, es decir, jalarlo un poco más, ajustarlo mucho más, ¿no? Este método es práctico y es muy sencillo y económico, ya que da resultados aceptables. Hay otros métodos un poco más sofisticados, como es el de llave de impacto o torquímetros previamente calibrados. Esta calibración siempre debe hacerse en obra y con un tornillo tipo probeta, ¿no? Con una probetita que yo tenga ahí para poder justamente llegar a la pretensión necesaria según normativa, ¿no? La ISC no te brinda, ¿cómo decirlo? Tablas de torque. Sin embargo, te brinda lo que son las pretensiones mínimas que debe tener. ¿Está bien? No te brinda torques. El eurocódigo sí, pero siempre es necesario usar una probeta en campo, ¿no? Una muestra para que yo pueda calibrar con eso mi torquímetro. ¿Está bien? Otra puede ser estas DTI, ¿no? Que son indicadores directos de tensión, Direct Tension Indicator, que prácticamente lo que hace es que tú vas ajustando, ajustando con estas arandelas especiales hasta que llega el punto en que se aplastan totalmente y me muestran de manera visual un pequeño colorcito, ¿no? Cuando estos se rompen, estos elementitos de acá se llegan a romper, pues ahí se muestra que esa estructura o ese tornillo o ese perno ha llegado a la pretensión necesaria, ¿no? Son bastante útiles, pero también su costo es un poquito más elevado. Bien, y otra que podemos utilizar son los pernos de control de tensión o torsión controlada, que cuando ya llega a una torsión total, a la pretensión necesaria, se corta, se rompe esta colita que tiene. Son pernos especiales, pero bueno, es necesario justamente elegir entre todas estas, ¿no? Aquí podemos ver esos pernos especiales. Bien, son un poquito más caros, pero esto nos asegura justamente los DTI, las arandelas DTI, y estos nos aseguran de manera súper rápida de que esté llegada a la pretensión, ¿no? Caso contrario, pues debería usar los torquímetros o el giro de la tuerca, que es un método más, ¿cómo decirlo? Mucho más arcaico, ¿no? Aquí tengo justamente la pretensión mínima en pernos, dependiendo si es grupo A, grupo B, ¿no? Para pernos A325 y grupo C, que son otro tipo de pernos, ¿no? No muchas veces estamos en este rango. De media, de 5 octavos, se necesita justamente esta pretensión en toneladas. ¿Está bien? Eso sería en esta parte. Y está justamente en el ISC, ¿no? Se debe llegar a esta fuerza. Bien. Ahora también se tiene la tensión nominal en conectores y partes roscadas, ¿no? Que podemos ver en grupos A y demás cosas, ¿no? Esto es justamente el 0,75, el 0,45, justamente lo que se mostraba anteriormente. ¿Está bien? Que es la tensión nominal de los conectores o de los pernos y las partes roscadas. Bien, justamente lo que se les mencionaba, ¿no? De los 620, de los 469 para los A325, ¿no? Si estaba la rosca incluida, excluida y demás. Bien, y bueno, tenemos justamente las distancias. Estos ya son tablas normativas justamente que se pueden tomar en cuenta para muchos casos, ¿no? El tamaño de los pernos, ¿no? Que aquí podemos, el tamaño de los agujeros, tanto para sistema internacional o métrico y para el sistema inglés. Podemos ver que muchas veces se pone más 2 milímetros hasta 24, hasta 22 milímetros de perno, ¿no? A partir de ahí se pone más 3, ¿verdad? Esto es para perno, para agujeros estándar, para agujeros de sobretamaño se pone más 4, ¿no? Y más 8 para cuando sobrepasa otra cosa. Está bien, para ranura corta podemos ver estas distancias y que justamente aquí podemos ver un perno estándar, uno de sobretamaño, uno de ranura corta
¿no? Y uno de ranura larga, donde podemos encontrar justamente sus disposiciones, ¿no? De esta manera. Lo que comúnmente se usa son los estándar y los de sobretamaño en temas de placas de anclaje. Los de estándar se usan comúnmente en todos los miembros. Bien, en casos especiales se puede usar ranura larga, eso para prever lo que son desplazamientos, ¿no? Más que todo en puentes se usan los de ranura larga y ranura corta. Tenemos los espaciamientos mínimos igual que debe tener, que muchas veces la distancia de centro a centro de perforación es estándar o sobre perforadas y ranuradas no debe ser menor que 2,7 veces el diámetro nominal. Bueno, de manera práctica se pone 3 veces el diámetro, ¿no? O también llamado gramil. ¿Está bien? Ahora, la distancia al borde, como vemos acá, pues máxima, bueno, primero, la distancia máxima entre cualquier perno hasta el borde más cercano debe ser de 12 veces el espesor de la parte conectada o no debe exceder los 15 centímetros. ¿Está bien? Esas dos. No debe ser mayor a 12 veces el espesor o 15 centímetros. Entre perno y distancia. ¿Está bien? Aquí podemos ver distancias mínimas al borde para diferentes diámetros de perno, ¿no? Que podemos ver hasta 22 milímetros, 28. Distancia mínima, yo preferentemente lo manejo con 30 milímetros hasta el bordecito, ¿no? Valores de incremento que se pueden tomar en cuenta también y la distancia mínima al borde para la parte no conectada. También tenemos acá, ¿no? Que es justamente exactamente lo mismo. Bien, preferentemente tomen como 30 milímetros, que es lo más ideal, ¿ok? De esa forma. Ahora, las barras de anclaje también para transferencia de fuerzas a la fundación de concreto deberá satisfacer los requisitos del ACI, ¿ok? O del ACI 349. Se permiten grandes perforaciones o de sobretamaño, ¿no? Debido a que se debe izar bastante peso en estas y es un poco más complejo, no se tiene mucho control ya que se lo hace con grúas. ¿Está bien? Entonces, por esa razón se puede hacer unas sobreperforaciones en estas, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, se provee un adecuado aplastamiento para la tuerca por medio del uso de arandelas estructurales según el ASTM 884, ¿no? Para el diseño de las placas de anclaje se recomienda verificar la guía de diseño número 1, ¿no? Es necesario ver esto. Y aquí podemos ver justamente los diferentes materiales. El F1554, que es el más adecuado en su grado 36. Este de acá es el más adecuado de todos, ¿no? Ese es el que comúnmente se usa. ¿Está bien? El grado 36. O técnicamente se podría decir que es una 36, ¿no? De 250 megapascales, se podría decir. Bien, ahí se tiene un FNB, un FNT, en base a lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, también tenemos las recomendadas, que pueden ser de 3 cuartos, 7 octavos, de 1 pulgada. Estos son los diámetros recomendados, ¿no? Para, ¿cómo decirlo? Para el agujero, ¿no? Y las dimensiones mínimas de las arandelas y los espesores mínimos de arandelas, ¿ok? Aquí también tenemos otras cosas, ¿no? Justamente las resistencias y demás, ¿no? Está bastante interesante, bastante completo todo esto, pero para específicamente llegar a un acuerdo de que cómo diseñar este tipo de elementos, verificar las guías de diseño, ¿no? Porque cada tipo de conexión tiene diferentes pormenores, ¿no? No es lo mismo diseñar una que otra. Entonces, cada una de ellas tiene un pormenor diferente. Hasta aquí, señores, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Bien, Cristian, entendió. Perfecto. Vamos al siguiente.
soldadas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Se puede decir que diseñar la conexión es chequear? No como tal, no como tal. Vos propones algo y en base a eso también sacas áreas. Sacar áreas ya significa eh, hacer un diseño, ¿no? Pero ya cuando manejamos programas estructurales, tú propones algo y recién lo reviso, ¿no? Eso sí sería. Entonces, es una iteraciones que tienes que hacer. ¿Está bien? Vos propones algo y bueno, pum, te da un resultado. Nuevamente propones algo y te va a dar resultado. Es bastante tedioso hacer ese cálculo, ¿no? Ahora, hablando de conexiones soldadas. Bueno, las ventajas son que obtengo una estructura mucho más rígida, ¿no? Se va a eliminar material en algunas conexiones, sí, y es un menor trabajo en taller. Las desventajas, sí, tiene desventajas. Se inducen a altas temperaturas el material, no el acero, lo que hace que, bueno, varía un poco en esa zona sus propiedades físicas. Ahora requiere mayor supervisión de obra y a su vez esa supervisión debe ser especializada y la mano de obra tiene que ser bastante calificada, ¿no? Depende de las condiciones del clima y del sitio. Obviamente de manera normal se usa arco para soldar. Entonces, si está lloviendo, si hay mucho viento, ya que van a estar colgados prácticamente los soldadores, dependemos mucho del tema climático, ¿no? Y también la inspección es costosa, no es tan visual. Ahí tengo que usar justamente medidores especiales, ¿no? También debo usar otras técnicas para ver, ¿cómo se llama? Que la soldadura no tenga, se me fue el nombrecito ahorita, es pinturas, sí, pinturas penetrantes, ¿no? Tintes penetrantes. Es una prueba que se hace justamente para verificar si esa soldadura está bien hecha o no. ¿No? Aquí, por ejemplo, podemos ver los espesores de juntas y los tipos de soldadura que podemos poner, los electrodos comunes, A572, grado 42. Aquí podemos ver varias cositas, ¿no? Electrodos bajo hidrógenos, ¿no? Podemos ver todas estas cositas y cuándo es necesario y cuándo no, ¿verdad? Son las temperaturas de precalentamiento y entrepasadas. Bien, esto se debe cumplir justamente en los diferentes tipos de electrodos. Ahora, la ISC 360 indica que el metal de relleno y revestimiento para soldaduras debe satisfacer la especificación del AWS, el American Welding Society. Es una normativa específica para las conexiones que es el AWS, ¿no? Aquí tengo el A51, el 525, 55, 526 y así hasta el 536. Tengo todo eso para cumplir, ¿no? Dependiendo de los electrodos. La certificación del fabricante deberá ser suficiente evidencia de conformidad de los estándares, ¿no? Debo confiar en los proveedores, en este caso. ¿Cuándo o cómo voy a elegir el electrodo? En primer lugar, la especificación A51 se refiere a los electrodos para soldadura de acero al carbono. No es el que necesitamos en este caso. El A36 es al carbono. Y trabaja con la siguiente designación para electrodos revestidos, ¿no? EXXYZ. Bien, ¿qué significa esto? El E, bueno, significa electrodo para eléctrica manual, ¿no? XX son dos dígitos o tres si se trata de un número de electrodo de 5 dígitos. Bueno, que designan la mínima resistencia a la tracción sin tratamiento térmico post soldadura, nos dice del metal depositado, es decir, la resistencia del electrodo, como se indica en los siguientes ejemplos. El E60XX tiene una resistencia de 62 KSI, ¿no?
y el E70 tiene una resistencia de 70 K6. Bien, Y significa la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo en cuestión, ¿no? Z es el último dígito que indica el tipo de corriente eléctrica y la polaridad en la que mejor trabaja el electrodo e identifica a su vez el tipo de revestimiento, ¿no? De esta forma podemos encontrar justamente los diferentes electrodos. Para escoger el electrodo es necesario analizar las condiciones del trabajo, ¿no? La naturaleza del metal base, las dimensiones a la sección a doblar, el tipo de corriente, la posición para doblar es muy importante, el tipo de unión no es lo mismo una unión a tope que una unión de tipo filete, ¿no? La resistencia a la corrosión y las condiciones del material, ¿no? Si este va a estar oxidado o no. Está bien, es bastante. Bueno, esto tal vez no entre mucho en nuestro caso de diseño, más que todo esto es para un soldador, pero es necesario que también conozcamos esto, ¿no? Para poder nosotros, si en algún caso estamos en una estructura, en la construcción de una estructura metálica, pues poder tener el conocimiento necesario para ver algunos pormenores de la parte de soldaduras, ¿no? ¿Qué tipos de soldadura existe? La SMAU, la SAU y la GMAU. Ok, ¿qué es la SMAU? ¿No? Es justamente una Shielded Metal Arc Welding, soldadura por arco con metal revestido. Es la soldadura común que se usa en todo lado, la soldadura de arco, ¿no? Justamente el electrodo va, o el metal va recubierto por justamente el electrodo que vemos acá. Y bueno, lo que hace el electrodo como tal es proteger el metal que tengo ahí, adentro depositado, ¿no? Esto se lo hace en base a protección que tengo acá. Bien, y bueno, en base a electricidad, pues se va fundiendo todo esto, ¿no? Lo ideal es que este metal que se encuentra aquí sea lo más puro posible y no tenga conexión con el medio ambiente, ¿no? Para que no se altere. Siempre va protegido, ¿no? Es el más común de todos. Muy pocas veces se la usa eh, en taller. Las que más se usan en taller son las siguientes. La Submerged Arc Welding, soldadura de arco sumergido, ¿no? El LASAW, esta sí se usa bastante en taller y es de método automatizado muchas veces, ¿no? Como vemos acá. Esta es bastante buena, pero es también costosa, ¿no? Para taller. Y tenemos la Gas Metal Arc Welding, que esta soldadura es con una protección de gas. En vez de que la proteja justamente con esta parte del electrodo, la protejo por gas, ¿no? De esta forma. Esta normalmente no se usa tanto en taller, perdón, en obra, se lo usa más en taller. Estas dos se usan más en taller. En obra es una SMAW, ¿no? Aquí podemos ver a mayor detalle cuál es la soldadura de arco con metal revestido, la soldadura de arco sumergido y la soldadura a gas, que podemos ver que está más que todo en el tema de taller, ¿no? Las tres son buenas, sin embargo, la mejor de todas, obviamente, es la automática, debido a que no tiene en su procedimiento la mano humana, porque la mano humana depende justamente del pulso que tenga el soldador y de la práctica que tenga él mismo, ¿no? Entonces, la automática sería la más adecuada en taller, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipos de soldadura aparte? Bueno, ya hemos visto cómo se hace la soldadura, pero ¿qué soldaduras tenemos? Primero, la de filete, ¿no? Que normalmente tiene una sección transversal tipo triangular que une dos superficies de dos elementos que se traslapan o intersectan. Bien, como podemos ver, un traslape de estos o una conexión tipo T de esta manera. No podemos encontrar este tipo de conexiones. Un traslapo, ¿no? Un tipo T, que son bastante conocidos. Y son la tipo filete es la más usual de todo. Aquí podemos ver en uno justamente que es la garganta efectiva de esta conexión, de esta soldadura, ¿no?
Aquí podemos ver todas las partes que va a tener, la profundidad de la fusión, la fase, la cara de la soldadura, que sería 5, ¿no? Todo esto. Podemos ver las partes. ¿Está bien? La otra más usual es la soldadura a tope o de penetración, que podemos ver acá. Para este tipo de soldadura se debe ranurar dos elementos de la conexión. La soldadura de ranura se extiende en todo el espesor de la unión. Esta se denomina soldadura de penetración completa o en su defecto, si es que no se perfora todo, se la denomina soldadura de penetración parcial, ¿no? Para ello se debe justamente de desbastar un poco esta parte de las dos uniones, que estas se las une justamente de cara a cara. Eso es a tope. Bien, tenemos la soldadura de tope abocinada o acampanada o la flare bevel group weld, que podemos ver en esta parte, ¿no? De esta manera. O la soldadura a tope en B, que esta comúnmente se las usa en perfiles tipo C, pero conformados en frío, ¿no? Para unir dos perfiles tipo C por sus espalditas. Ahí, entonces en esta partecita se deposita esa soldadura. Bien, estos dos se usan en superficies curvas, como podemos ver, ¿no? La soldadura es ranura que une un miembro con una superficie curva en contacto con un miembro plano. Y la de B, pues ambos miembros forman una curva. Lo mismo tengo la soldadura de ranura, las slot plug, las slot well, que serían esta, ¿no? De acá. Y las de tapón, que justamente las inserto de esta forma. Es una soldadura circular efectuada a través de un agujero de una pieza a fin de unir por fusión ambos, ¿no? Veo que hay varios tipos de soldaduras, pero las más usuales son la a tope y la de filo. Luego tenemos la posición y secuencia. Tenemos de que se puede hacer en plano, en horizontal y en vertical y de sobrecabeza, ¿no? Luego tenemos las uniones biseladas que pueden estar de igual forma. Estas son para uniones de filo y estas son para uniones de sobrecabeza. De estas cuatro, la más fácil de hacer es la uno. ¿Por qué? Porque el soldado está bastante cómodo, ¿no? La 2 es un poco más tiene un poco más grado de dificultad, pero igual es cómodo. La 3 es un poco menor y la 4, sin embargo, es la peor de todo. Por favor, si ustedes están en obra y ven un soldador que está haciendo su trabajo sobre cabeza, con seguridad de que esa soldadura va a ser bastante deficiente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que, bueno, la soldadura cuando está hecha sobre cabeza tiende a escurrirse. Y aparte de eso, el soldador está incómodo porque tiene que agarrar el arco justamente por encima de su cabeza y tiene que elevar su cuello. Es bastante incómodo, entonces el soldador no va a realizar un trabajo tan adecuado como lo realizaría en la tipo uno, que es hacia abajo, entonces está más cómodo, tiene más descanso y demás, ¿no? Entonces la de sobrecabeza deben tener mucho cuidado en obra, más que todo. Se entiende de que las soldaduras en obra son mucho más deficientes que las soldaduras en taller, ¿ok? Porque no se tienen los mismos cuidados que en taller. Bien, de esa forma. Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Veo que todo está. Bueno, vemos igual que las soldaduras deben ser hechas. Esta, por ejemplo, está mal hecha, por así decirlo. Tengo un montón de soldaduras que están uniendo varios elementos, ¿no? Aquí puedo ver, bueno, está bien para ejemplificar, digamos, cuáles son los tipos de soldaduras. Sin embargo, si yo me voy a al siguiente caso, ¿qué pasa? Este detalle de soldadura está incorrecto. ¿Por qué? Porque la soldadura nunca debe atravesar o debe llegar a otro cordón de soldadura, porque en ese puntito se crean, fue una
agrupación de esfuerzos y de tensión es bastante interesante, lo cual va en deficiencia de mi conexión. Lo ideal es que una de las conexiones sea continua, no debe parar, y la otra, pues debe ser de esta forma, ¿no? Así. Debe interrumpirse antes de llegar a tocar a la conexión y directamente con esta muesquita se puede decir llegar. ¿No? No se debe cruzar las conexiones, nunca, porque me puede causar una agrupación de esfuerzos no deseable, ¿ok? Agrupación no es la palabra, en realidad. Se me ha ido la palabrita, ¿no? Pero, como les digo, no es lo más adecuado. Y esto justamente, si es que yo tengo que unir en alguna forma, esto pasa muchas veces en los tanques metálicos, ¿no? De que debo unir planchas y algunas veces se intersectan las soldaduras verticales con las horizontales. Traten de no intersectar y de moverlas. Concentración, gracias, Víctor. Una concentración de esfuerzos. Sí. Traten de mover, por ejemplo, debo tener un sentido principal y todas las soldaduras deben acudir hacia ese sentido principal, como puedo ver acá. ¿No? Primero hago una, luego la dos hasta el infinito y luego la otra, ¿no? Pero la que está continua, todas las soldaduras deben acudir hacia esa soldadura. Y si en algún caso debo unir la soldadura con otra, esto es necesario justamente en tanques, pues no la haga justamente en el mismo sector, así. No, eso no. Debo moverla un poquito, ¿ok? Para no concentrar esfuerzos, muchos esfuerzos ahí. ¿Está bien? Ahora, el ángulo de la soldadura normalmente va entre los 30 grados, lo más adecuado. Aquí podemos ver que es a 45 lo más ideal, ¿no? Pero va entre los 30, ¿no? No hay mucha información sobre esto, pero la que se puede encontrar es que se puede sacar estos puntos mínimos, ¿no? Para que pueda entrar justamente el electrodo en esta parte, con este ángulo X, ¿verdad? Que debe ser hecho justamente hasta una altura Y medios, que Y medios prácticamente sería la base de toda el ala dividido entre 4, ¿no? Esa sería la altura mínima a la que yo podría conectar para que no tenga problemas en la entrada de mi electrodo, ¿no? Para que yo pueda soldar. Vemos justamente algunos detalles igual para los tamaños mínimos de soldaduras de penetración. Para eso debo ver la J23 en la sección J21B, ¿no? Justamente tengo las gargantas efectivas que debe ser igual a T1, la garganta efectiva que debe ser igual a T, ¿no? Tengo todas esas consideraciones para GMAO y FCMAO. Bien, lo ideal con la simbología es que yo pueda comprenderla también en obra, ¿no? Aquí tengo para en B, en bisel, en U, en J, la de filete, la de tapón. Aquí puedo ver de reborde, borde, esquina, hay muchas. Soldadura, todo alrededor, ¿no? Soldadura en campo que tiene esta cita, fusión total, rasgo y demás. Hay muchas. Y aquí podemos ver justamente qué significa cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta podríamos decir es una soldadura en campo y es una punta. Bien, la colita, aquí podemos observar justamente de mejor manera eso. Bien, simboliza, por ejemplo, 3/8 de una soldadura de filetes de 6, ¿no? Y se la hace acá. Si yo pongo al otro lado, significa que va a soldar al otro lado. ¿Está bien? Abajo significa a donde está apuntando la flechita y al otro lado, arriba, significa el lado contrario. Cuando pongo de esta forma, significa que va a hacer los 4. Aquí puedo poner otras más. Veo el símbolo justamente en base a estos de acá. ¿No? Puedo encontrar justamente esta simbología y demás, ¿no? Debo tener cuidado y para mayor información recurrir a la AWS, ¿ok? A la American Welding Society. ¿Está bien? Bueno, la resistencia nominal de una soldadura comúnmente va en base a esta expresión, ¿no? Que esto es para el metal base
y para el metal base de la soldadura. El metal base es justamente, bueno, puede ser las pletinas y los perfiles, y el metal base de la soldadura es justamente el electrodo. Esto está en base a la siguiente tabla, como podemos ver. Aquí podemos encontrar justamente la tensión nominal y el área. No va a depender del tipo de conexión. Aquí vemos soldaduras a tope, conjunta de penetración completa, conjunta de penetración parcial. Vemos que se tiene en base a esta tablita, que está justamente en la ISC, donde está la A360, ¿no? Está en base a el capítulo J. El capítulo J es el más extenso de todos, ¿no? Y aquí está justamente todo ello. Vamos a ver un poquito más para acá. En welds affected bearing columns aquí. No. ¿Dónde está su resistencia? Aquí vemos en la J25, ¿no? Todito lo que estábamos viendo, pero está en inglés. La que les mostraba hace un momento era la de al acero del 2016 ya traducida. ¿Está bien? Entonces depende justamente si es para filete, si es tapón y ranura. Vamos a ir viendo justamente todo ello para los diferentes datos. Por eso se pone una tabla y no así la fórmula completa, ¿no? Que depende para los tipos. Bien, eso sería la soldadura para, bueno, para el metal base. Todo esto sería para el metal base. Y tendría para la soldadura de filete justamente, que es esta, ¿no? T es la garganta efectiva, que es justamente esto de aquí, que es prácticamente un coseno de 45 del ancho de la soldadura, y el LW, que es la longitud de la soldadura, multiplicado por un factor beta. Este factor beta está en función justamente a la longitud y al W, a estos dos, ¿no? Y esto debe ser menor a 1, siempre. Ahí se saca el LW. Bueno, cuando tengo grupos colineales o paralelos de filetes cargados a través del centro de gravedad, pues uso esta expresión, donde el tamaño mínimo de las soldaduras debe ser que el espesor debe ser, cuando es menor a un cuarto, debe ser igual al espesor. Cuando el espesor es mayor a un cuarto, se debe poner que el espesor es menor, igual o menos a un 16avos de pulgada. Y la longitud eh, efectiva debe ser esta, ¿no? En base a eso. Esos son los tamaños máximos y los tamaños mínimos de la soldadura. Bien, todo esto lo vamos a poder ver de igual manera en ID estática. ¿Está bien? Así que no se preocupen de eso. Todo el tema de fórmulas justamente ya está tomado en cuenta en los programas. Lo ideal es que nosotros comprendamos que tenemos que poner, digamos, en el programa, ¿no? Las especificaciones técnicas están regidas por todo lo que podemos ver en pantalla, ¿no? Y las previsiones sísmicas están en la 341. Se establece que todas las soldaduras utilizadas en miembros y conexiones en el sistema resistente se realizarán con metales de aporte que cumplan los requisitos especificados en tales cláusulas, ¿no? Todo esto debo cumplir. Y justamente todas estas del J1, 2, 3 están extraídas del AWS. Eso es lo que nos dice esta diapositiva, ¿no? Lo primero, la garganta efectiva de penetración parcial. Aquí podemos ver qué tipo de proceso de soldado voy a usar, y nos dice el tamaño de la garganta efectiva de una soldadura a tope conjunta de penetración parcial depende del proceso utilizado y de la posición de la soldadura, ¿no? Los planos de diseño deben indicar la garganta efectiva o la resistencia de soldadura requerida, y el fabricante debe detallar la junta basándose en el proceso de soldadura, ¿no? Debo poner esto. Aquí tenemos para tope biselada con curva, de igual forma, ¿no? Surco con bisel, surco en B, y el espesor mínimo de la garganta efectiva. Bueno, hasta 6 inclusive debe ser un espesor mínimo de 3 milímetros. Entre 6 y 13 debe ser 5, entre 13 y 9 y 19, 6. Esto es bastante importante más que todo para poner las soldaduras, ¿no? Esta parte, esta tabla J23 es muy, muy importante para nosotros poner los espesores mínimos en nuestras soldaduras, ¿no? Comúnmente se pone entre 5 y 6.
en base a justamente los espesores de las placas conectadas. Para las soldaduras de filete se tiene lo mismo. Vemos tamaño mínimo. Y justamente tenemos el metal base, ¿no? ¿Qué tipo de electrodos son compatibles? Pues para una 36, que es el común, con espesores menores a 19 milímetros, electrodos E60 y E70. Cuando tengo espesores mayores a 19 milímetros, es mejor poner un E70-15, un E70-16, 18 y 28. Con otros procesos se debe usar un E70. Preferentemente usen E70 en toda la soldadura. El E70 sería análogo al A325 en pernos. Y el E60 sería análogo al A307 en pernos, ¿no? El A307 recordemos que usamos para montajes y elementos secundarios, que no van a estar solicitados para nada. Eso es lo mismo con el E60. Preferentemente, recordarles, usen un E70 y en pernos usen un A325. Esos dos son los más adecuados. Bien, y aquí puedo ver, dependiendo del tipo de elemento, puedo ver todos estos valores, ¿no? Hasta un E90 podemos encontrar. Bueno, ahí terminaría justamente la presentación, ¿no? De todo lo que podríamos ver en base a las conexiones de manera fundamental. Esto obviamente les digo que aquí faltaría ver conexiones según la ISC 348, ¿no? La zona del panel, lo que es las fallas dúctiles, las conexiones precalificadas, que es un mundo en realidad, ¿no? Pero para lo que nos corresponde netamente para naves industriales, con esto estamos conformes. A continuación, pues se tiene una parte de anexos, ¿no? En la cual se puede ver las conexiones típicas de plancha base, por ejemplo, que son de esta manera, que cuando son conexiones a momento es adecuado, al igual que en columnas, cuando tengo mucho momento es preferentemente adecuado poner pernos tanto arriba como abajo, ¿no? Aquí tengo justamente los detalles de cómo se tiene que poner estas placas de anclaje, o estas, perdón, pernos de anclaje, ¿no? Tengo justamente todo esto y es muy necesario que nosotros pongamos un refuerzo ceñido de acero en esta parte, de un acero de refuerzo, por si acaso, de barras corrugadas en la columnita, en ese pedestal de hormigón, de manera bastante ceñida, justamente cuando más me vaya acercando a la placa de anclaje, debido a que existe un tipo de falla denominado la falla de arrancamiento de cono, ¿no? Que esto prácticamente hace algo así, ¿no? Lo que hace justamente esto es estas barritas de acá, o estos, ¿cómo decirlo? Se tiene justamente que poner estos estribos para evitar que se tenga esa falla frágil. ¿Está bien? Tenemos las conexiones simples que son acortante. Estas pueden llegar con una muesca acá, ¿no? Y se pueden acercar bastante al alma del perfil conectado. Puedo tener esta con rigidizadores, ¿no? Que veo acá. Puedo también tener con una pletina un poco más larguita y conectar justamente enrasado a esta parte sin cortar mi perfil, pero obviamente esto me crea mayor excentricidad, lo que causa que estos pernos sean mucho más solicitantes, ¿no? Entonces debo tener mucho cuidado en ese aspecto. Cuando quiero conectar dos, puedo conectar un rigidizador, por ejemplo, pero puedo hacer los agujeros necesarios y conectarla. Y al otro lado, pues los agujeros necesarios y conectarla otra vez, ¿no? Las conexiones a momento totalmente restringida y parcialmente restringida. Cuando es totalmente restringida, se usa un extended end plate, justamente por acá, aunque este no sería de esta forma, ¿no? Esta sería una totalmente restringida y puedo ver justamente los detalles, ¿no? Este es un end plate. Aquí puedo ver justamente para cubiertas, como podríamos verlo. Puedo ver los cortes, ¿no? El corte D, corte C, corte A y las partes.
Lo mismo para un elemento de cubierta, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto sería adecuado para sismos, subirle un poquito más a mi columna, ¿verdad? Y aquí usar un extended end plate y no así un flush end plate. ¿Cuál es la diferencia entre un extended end plate y un flush end plate? Es que el flush end plate no tiene esto de acá, ni tampoco tiene esto. El extended end plate tiene, justamente se extiende mucho más de la viga hacia arriba y hacia abajo. Y el flush end plate solo trabaja con pernos en el interior de la, ¿cómo decirlo? En el interior del alma, ¿no? El flush and plate se la usa más que todo cuando se tiene sismo, ¿está bien? Puedo ver justamente esa conexión aquí, los rigidizadores igual que se están usando, una conexión de cumbrera, que es más o menos de este estilo, ¿no? Conexiones de empalme de vigas, que podemos ver justamente sus partes, ¿no? Por acá. De arriostramientos, que podemos verlos, que se usa normalmente 2 o 3 filas de pernos, dependiendo del perfil. Esta es otra que podemos ir analizándolo de esta forma, ¿no? Aquí se tienen justamente las secciones y las vigas carrileras, ¿no? Que justamente se puede soldar a este elemento, se pueden poner los elementos rigidizadores y aquí un pequeño pedestalcito a modo de voladizo o ménsula y aquí colocar una viga, ¿no? Y sobre esto, pues se va a mover justamente lo que es la eh, nave, el puente grúa. Obviamente también se debe conectar aquí, no dejarlo solito, sino conectar por un angular, vemos aquí el angular, con una pletinita, se la suelda justamente a este perfil, ¿no? Podemos ver otra igual, de la misma forma, para cubiertas livianas, podemos ver justamente estos arriostramientos. Esta parte, cómo se conecta justamente los largueros a las vigas, ¿no? Con estas platinitas que podemos ver acá, o planchitas que tienen 10 centímetros y 20 centímetros, dependiendo de la altura del perfil, ¿no? Y aquí vemos justamente cómo es la conexión de estos elementos, ¿no? Y justamente los atiesadores que podemos encontrar, esto es tanto para los elementos de los largueros y esto es para los arriostres que podemos ver, los tirantes que hemos puesto, ¿no? Y bueno, de esa manera sería justamente el tema de conexiones, ¿no? Es bastante información que está resumida justamente en tablas. Hay mucha tabla que debemos analizar y en base a eso nosotros tenemos que ir poniendo los datos al programa, ¿no? Ahora sí, con esto recién yo podría pasar a poner justamente los datos al programa, porque si no sería prácticamente como un monito poniendo datos sin saber lo que estoy haciendo, ¿no? Y tampoco sabría lo que estoy interpretando de esos resultados, ¿verdad? De esa forma. ¿Está bien? Nuevamente les consulto. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿Algo que quisieran que repita? Luis, no uso Revit para el tema de estructuras metálicas. Uso Advanced Steel. En Advanced Steel sí ya lo tiene. Igual con Dynamo puedes hacer la base de datos justamente de Advanced Steel para Revit. Hay varios tutoriales en YouTube para obtener justamente esa parte, ¿no? No es muy complicado. Son 3 pasitos que tienes que hacer. Bueno, con esta información entonces ya estamos listos para entrar justamente recién a diseñar las conexiones. ¿No? Antes, no. ¿Vamos a usar Advanced Steel en este curso? No, lastimosamente no está en el programa. Sin embargo, el que sí está es Tecla Structures, que es justamente la contraparte o la competencia directa de Advanced Steel para el tema de
modelado físico, ¿no? Modelado constructivo de estructuras. Porque igual con Advanced Steel se saca lo que son piezas de taller, planos de taller y con Tecla Structures de igual forma. Entre los dos se pueden dar palo cada uno. Son muy buenos ambos programas, ¿no? Solo que uno es de la casa Trimble y el otro es de la casa Autodesk. ¿Está bien? Por si acaso en Tecla no van a aprender a cómo analizar una estructura, van a aprender a cómo modelar. Y Stream Steel en Stream Steel también se puede hacer el modelado, ¿no? Pero no está contemplado justamente en el curso. ¿Cuál es superior? Ambos tienen sus ventajas, ¿no? Ambos. Así que no hay ninguna desventaja. Solo que Tecla, que yo sepa, es mucho más costoso justamente que Advanced Steel. Ambos tienen sus ventajas, ¿no? Ambos. No puedo decir cuál es el mejor. Bien. Bueno, hemos visto de esa forma entonces cómo se puede introducir una conexión igual. Aquí podemos venir a nueva y podemos seleccionar esto. Y ahí, bueno, no me está permitiendo poner justamente una placa de anclaje. Ya se los averiguo para mañana. ¿Ok? Bueno, aquí tal vez irnos a uno de estos, ¿no? Aquí, o en su defecto, poner justamente primero las zapatas y después recién poner lo que son los otros elementos. Bueno, ya lo vemos el día de mañana. ¿Está bien? Espero esta clase haya sido muy útil para todos ustedes. Ha sido bastante larguita. Espero hayan tenido mucha paciencia. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche. Recording stopped.